Vas a perder tu trabajo. Sí, amigo. Si lo único que querías saber es si las máquinas amenazarán tu empleo, ya sabes la respuesta. Te puedes ir del vídeo. Venga, vete. Uf, qué a gusto se está con tan poca gente. Pero tú, que además quieres saber por qué puede ser lo mejor que te ocurra a ti en particular y a la humanidad en general, bienvenido al maravilloso mundo de la automatización del empleo. Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para que triunfes. El 13 de septiembre de 2013, dos académicos de Oxford, Carl Benedict Friend y Michael Osborne, en su trabajo El futuro del empleo, cómo de susceptibles son los trabajos a la computarización, estimaron que el 47% de los empleos americanos están en peligro de ser automatizados en las próximas 1 o 2 décadas. Aquellos trabajos que impliquen un trabajo manual repetitivo o intelectual basado en patrones serán los primeros en ser suplantados. En la industria automotriz, poco a poco los robots están desplazando a los trabajadores. Por su parte, industrias como las agencias de viajes ya fueron sustituidas en gran parte en los últimos años por algoritmos que programan de una forma más rápida, barata y efectiva tus rutas turísticas. Además, las últimas décadas hemos visto cómo trabajos como ascensoristas, operadores telefónicos, trabajadores de autopistas han ido poco a poco desapareciendo. Pero si esto ya ocurrió en el pasado, ¿qué es lo que aprendimos para la situación actual? Pues las 3 R's. La primera R, reentrenar. En 1810, la agricultura empleaba el 84% de la fuerza laboral estadounidense. Hoy en día, solo un 1% trabaja en agricultura. Estos nuevos parados fueron reemplazados en industrias que ni siquiera existían antes de la automatización, como servicios y productos, algunos incluso vendiendo y reparando esas máquinas que los habían reemplazado. Pero ni siquiera hace falta que estos trabajos se produzcan en industrias distintas. También, a principios del siglo XIX, la industria textil británica comenzó a ser automatizada, lo que provocó un gran impacto económico, social y emocional. Los luditas, una facción extrema de los nuevos desempleados textiles, comenzaron a destruir la maquinaria como forma de protesta. Al final, la tecnología se impuso y estos trabajadores pasaron de empleos cualificados a empleos repetitivos y poco especializados asistiendo a las nuevas máquinas. La segunda R, la reducción. A medida que la primera y la segunda revolución industrial iban introduciendo máquinas, el número medio de horas trabajadas por semana iba disminuyendo más y más y más. Es decir, las máquinas cada vez trabajan más y nosotros cada vez trabajamos menos. La tercera R es la más importante de las 3 y probablemente sea la clave del futuro que se nos avecina. Pero la vamos a dejar apartada por un momento. Lo que está claro es lo que ocurrió en el pasado. Las nuevas máquinas nos quitaban los trabajos. Sin embargo, generaban riqueza y a su vez, con esta riqueza, nuevos empleos. En definitiva, la automatización creaba más trabajos de los que destruía. De hecho, ahora no parece ser muy distinto, ya que estamos viendo que cada vez están surgiendo más trabajos que monitorizan, entrenan, asisten y arreglan las nuevas máquinas que desplazan los antiguos empleos. El informe 2020 del futuro de los trabajos del Foro Económico Mundial prevé que para 2025 se destruyan 85 millones de trabajos debido a la automatización. Pero no te estreses. Se crearán 97 millones de nuevos trabajos. ¿Pero qué diferencia hay ahora con lo que ya pasó en la industria textil y la agricultura? Pues que aparentemente, aunque parece que esté ocurriendo lo mismo, hay un pequeño cambio. Antes, los nuevos trabajadores asistían a las máquinas. En las dos revoluciones industriales,
eran los trabajadores los que controlaban y operaban las máquinas. Sin embargo, ahora está pasando justamente lo contrario. En Boston, uno de los centros tecnológicos pioneros del mundo, existe una empresa, Humanize, que vigila cada movimiento de sus empleados con una insignia que tiene que llevar colgada a cada trabajador todo el tiempo y recoge datos sobre cómo pasan el tiempo en el trabajo. Así que sabe si estoy hablando o no, sabe si me muevo, si estoy andando por ahí o sentada en mi mesa, sabe dónde estoy en la oficina y detecta mi proximidad a otras personas con las insignias. La información de los emails y calendarios se integra también con los datos de estas insignias. Tenemos una serie de sensores en ellos por Bluetooth que los ubican en la oficina, micrófonos que detectan cuánto hablan, sensores de movimiento para ver la postura y la actividad general. Pero esta startup, cuyo modelo de negocio es vender estas insignias y software para el control de los empleos a otras empresas, no es una rara avis. En Amazon, una de las empresas que más está robotizando sus centros logísticos, el paradigma es muy parecido. Tienes cámaras justo detrás de ti en todo momento, que te están mirando 24/7. Cada trabajador tiene un escáner en todo momento que básicamente rastrea exactamente dónde estás y tienen un pequeño punto azul en la parte inferior de la pantalla con cuántos segundos tienes que tenerlo hecho para cuando llegue a 0. Y te pone en estado de pánico. Y prácticamente no puedes hablar con la gente. No puedes estar en el mismo pasillo con otro trabajador. Tienes que básicamente estar allí escaneando como un robot todo el día. No somos tratados como humanos, ni siquiera somos tratados como robots. Nos tratan como parte del flujo de datos. Y son justamente estos datos una de las claves de la transformación de las máquinas. En 2010, tan solo en 48 horas se generaban más datos que todos los producidos en toda la historia de la humanidad hasta 2003. Y desde el 2010 el crecimiento ha sido exponencial. Esta explosión de Internet ha provocado que las máquinas tengan a su disposición uno de los dos componentes fundamentales para el llamado Machine Learning: una ingente cantidad de datos. El otro es la capacidad computacional. Gordon Moore, cofundador de Intel, escribió en su famoso artículo en 1965 que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, es verdad que ha crecido, pero viendo esta gráfica tampoco parece tan impresionante. Salvo que si te fijas es en una escala logarítmica. Cuando la pasamos a una lineal, el crecimiento es exponencial y verdaderamente asusta. Lo verdaderamente interesante de esta capacidad de cálculo de las máquinas es que hoy, en 2020, ya estamos por encima de la del cerebro de un ratón y estamos acelerados hacia la de un humano. Este crecimiento, tanto en los datos como en la capacidad computacional, es la que está haciendo que los algoritmos aprendan a una velocidad endiablada y consigan conducir coches, reconocer imágenes y sonidos, traducir, cocinar, ser camareros e incluso hacer café como si del mejor barista se tratase. Tal vez ahora pienses que, bueno, si me hago programador, estaré salvado, ya que todos estos algoritmos tienen que ser programados. Pues ni siquiera. Gracias al Machine Learning, las máquinas están aprendiendo a programarse a sí mismas. Un claro ejemplo de esto que estamos hablando es el GPT-3 de OpenAI, que entre sus múltiples aplicaciones consigue programar lo que tú le pidas. Vamos a probar. Un botón que parezca una sandía. Ahí lo tienes. Y ahí está el código que ha escrito GPT-3. Un texto grande que diga "Bienvenido a mi newsletter" y un botón azul que diga "Suscríbete". Ahí lo tienes. Y así puedes ir pidiendo a este algoritmo que programe los diseños que quieras para tu página web
y muchas otras cosas. Como ves, poco a poco nuestras réplicas artificiales nos están batiendo en todo. Repito, en todo. Y además ante los mejores de nosotros. En 1997, Deep Blue ganó al campeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov. En 2011, el ordenador Watson ganó en el juego de conocimiento Jeopardy a los campeones Brad Rutter y Ken Jennings. En 2016, el programa de Google DeepMind AlphaGo se enfrentaba al campeón del mundo Lee Sedol en el juego asiático Go. Antes de la contienda, estaba muy claro que las posibilidades del software eran muy limitadas, ya que el número de posibles configuraciones de tablero de este juego es mayor que el número de átomos del universo. Así que, aunque tuvieses todos los ordenadores del mundo, nunca podrías calcular todas las posibilidades. Y esto lo hacía un juego hecho para la creatividad humana. AlphaGo, sorprendentemente y contra todo pronóstico, batió a Lee Sedol por 4 partidas a 1. Ellos, los mejores del mundo en sus campos, ya han visto lo que supone esta superioridad de las máquinas. De hecho, Ken Jennings, el concursante estadounidense de programas de juegos con mayores ingresos de todos los tiempos, no pudo más que aceptar la realidad tras su derrota frente a Watson en Jeopardy. Yo, por mi parte, le doy la bienvenida a los nuevos amos informáticos. Sin embargo, pese a lo impresionante de estas gestas, no dejan de ser en tareas muy específicas. Es decir, Watson es inútil si lo pones a conducir. AlphaGo sería incapaz de hacerte una pizza. O Deep Blue no podría construir una casa en 3 dimensiones. O dicho con otras palabras, las máquinas están muy limitadas a campos de acciones muy restringidos, que las hacen muy inferiores a los humanos ante empleos más generalistas. Pero esto no va a ser siempre así. Para entender el crecimiento de la inteligencia artificial hay que comprender los 3 tipos de inteligencia que existen. La primera, Annie. No es mi prima Ana, sino el acrónimo en inglés de Artificial Narrow Intelligence, que es la inteligencia artificial débil. Es decir, todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Un algoritmo que hace algo muy bien, pero que solo sabe hacer ese trabajo. Hasta aquí todo es muy bonito, ya que es la era de la colaboración en la que vivimos. Tu máquina haces esto que me quitas carga de trabajo generalmente repetitivo y aburrido y yo hago lo que no sabes hacer tú. ¿Recuerdas la segunda de las R's? La segunda R, la reducción. Pues eso, reducir trabajo a los humanos. Es en este primer nivel donde la mayoría de los medios de comunicación se quedan diciendo que el futuro laboral será una simbiosis entre máquinas y humanos, que los trabajos serán la humanización de lo digital. ¿Pero realmente es así? Para saberlo, no tenemos que ir más al segundo nivel de inteligencia artificial, que es la AGI, Artificial General Intelligence, inteligencia artificial general. Es en este punto teórico por ahora cuando las máquinas llegarán a nuestro nivel de inteligencia. Y cuando lo hagan, seguirán mejorando y mejorando y mejorando hasta pasar al tercer punto, ASI, Artificial Superintelligence. Superinteligencia artificial, es decir, será este el momento en el que las máquinas nos superarán en todo siempre, y con su capacidad de aprendizaje además cada vez serán más y más listas. Como hace más de medio siglo dijo el matemático Irving John Good en 1965, la primera máquina ultrainteligente es la última invención que el hombre tendrá que realizar. Pero por ahora, tanto la inteligencia artificial general como la superinteligencia artificial son solo teóricas. Nadie sabe si se van a producir. ¿O hay alguien que lo sepa? Para saber la respuesta, qué mejor que preguntarles a ellos.
Entre el 6 y el 8 de enero de 2017, los mayores expertos de inteligencia artificial del mundo se reunieron en el Congreso Beneficial AI 2017 para discutir cómo habría que desarrollar la inteligencia artificial para que fuese positiva para el futuro de la humanidad. La primera pregunta fue muy clara. ¿Es posible algún tipo de superinteligencia? Sí, sí. Sí, 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 sí. Definitivamente. No. Obviamente Elon Musk estaba bromeando. Entre esta unanimidad de expertos estaba él. Ray Kurzweil, siendo un adolescente, comenzó su afición de crear inventos tan revolucionarios como el primer escáner de superficie plana, el primer software que convirtió texto en voz permitiendo a los ciegos leer escritos estándares, el conocido sintetizador de música Kurzweil y el primer reconocimiento de voz de vocabulario extenso comercializado. Pero es en su otra faceta como escritor, habiendo escrito 5 libros superventas sobre inteligencia artificial, donde ha quedado plasmadas las predicciones de Ray Kurzweil sobre el futuro. Con una impresionante precisión del 90%, predijo, entre otras cosas, la caída de la Unión Soviética, el comienzo de Internet y el desarrollo de un ordenador capaz de derrotar al campeón del mundo de ajedrez. Todas estas cosas parecían impensables cuando las escribió. Pues el bueno de Ray ha predicho que en el año 2029 tendremos una inteligencia artificial que será capaz de pasar el test de Turing, basado en la prueba del científico inglés Alan Turing para saber si un humano es capaz de diferenciar si está escribiendo o hablando con otro humano o una máquina. Es decir, que llegaremos a la primera máquina con inteligencia humana. Por lo tanto, no solo afirma que las máquinas pueden igualar a los humanos, sino que además lo harán en esta década. También asegura que en 2045 tendremos la primera superinteligencia artificial. Pero por favor, que no te dé un ataque ahora mismo. La media de los otros expertos es que la inteligencia artificial general se producirá en 2040 y la superinteligencia en 2060. Como ves, la comunidad de expertos en inteligencia artificial no solo están de acuerdo en que las máquinas nos superarán, sino que además lo harán relativamente pronto. Pero bueno, estos expertos, ¿cómo pueden estar tan seguros? Llevamos décadas con películas y libros de ciencia ficción y digamos que aún no son muy inteligentes. Pues lo aseguran por 2 razones. Una, la mímesis del cerebro humano. El 2 de abril de 2013, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció el proyecto BRAIN, cuya misión es revolucionar nuestro entendimiento del cerebro humano. Este proyecto público-privado, junto con otros muchos en otras partes del mundo, y el aumento exponencial de la resolución de las resonancias magnéticas nucleares, permitirán a los tecnólogos poder entender lo que hace tan especial a nuestro cerebro y después aplicarlo al mundo digital. Hasta hace nada sabíamos muy poco de nuestro cerebro, pero eso está a punto de cambiar. La segunda razón es, si cabe, más importante que la primera, y es la naturaleza de la propia inteligencia artificial. Existen una serie de diferencias que permiten a las máquinas crecer su inteligencia de forma ilimitada respecto al cerebro humano, tanto en su hardware como en su software. En su hardware hay 3 claves. Una, la velocidad. Las neuronas humanas tienen una velocidad máxima de 200 Hz, mientras que los microprocesadores actuales, que son mucho más lentos que los que tendrán las futuras superinteligencias artificiales, llegan hoy hasta 4,3 GHz, es decir, 21,5 millones de veces más rápidos. 2. Tamaño y almacenaje. El cerebro humano está encerrado anatómicamente en el cráneo y no puede crecer. Sin embargo, los ordenadores
pueden tener cualquier forma y tamaño, permitiéndoles tener una memoria de trabajo mayor, la RAM, y una memoria de almacenaje no solo más grande, sino mucho más precisa. Y la tercera característica de este hardware superior es su fiabilidad y durabilidad. La naturaleza biológica de nuestros cerebros los hace más vulnerables al paso del tiempo que los ordenadores. Además, las computadoras pueden ser fácilmente reparadas, reemplazadas, pueden tener infinitas copias de seguridad, estar funcionando 24 horas al día y no se cansan como nuestro limitado cerebro. Pasemos ahora al software. Aquí es donde las inteligencias artificiales tienen una ventaja aún mayor, ya que tienen dos características inexistentes en la inteligencia biológica. La primera, actualizable. En unos pocos segundos y con una actualización por el aire, tu smartphone, smart card, ordenador pasan a tener capacidades que antes no tenían y a mejorar las existentes. Desde luego los humanos podemos también actualizar nuestro software, pero piensa, ¿te costaría solo unos segundos aprender inglés de cero? La segunda característica de este software de las inteligencias artificiales es la cooperación. Actualmente, los más de 1 millón de ordenadores de los vehículos Tesla están cooperando, compartiendo información que les permite aprender conjuntamente y que poco a poco les está permitiendo conducir autónomamente. La cooperación es la que ha permitido al Homo sapiens dominar el mundo, pero no lo hace ni con la rapidez, ni con la precisión, ni con la escala de los ordenadores. Bueno, pues entonces sí, todos los expertos dicen que los ordenadores nos van a superar intelectualmente. Si además las características tanto de su hardware como de software son muy superiores a nuestro cuerpo y nuestro cerebro, y si los datos y la capacidad computacional está aumentando exponencialmente, probablemente te estés preguntando, ¿qué haré yo cuando sea imposible conseguir un trabajo porque las máquinas son muy superiores a mí? Pues es muy lógica tu preocupación, pero probablemente lo que te preocupa no es tu trabajo, sino otra cosa. ¿Qué haré yo cuando no tenga el dinero que genero con mi empleo? Pues aquí vamos a ver la tercera R que dejamos aparcada. ¿Te acuerdas? La tercera R es la más importante de las tres y probablemente sea la clave del futuro que se nos avecina. Pero la vamos a dejar apartada por un momento. Redistribuir. Cuando estas máquinas generen tanta riqueza y no podamos trabajar, lo único que nos quedará será hacer lo que dijo el físico Stephen Hawking. Si las máquinas producen todo lo que necesitamos, el resultado dependerá de cómo las cosas son distribuidas. Todos pueden disfrutar una vida de placer lujoso si la riqueza producida por las máquinas es compartida. De igual forma, Bill Gates propone que los robots paguen impuestos. En los últimos informes mundiales de felicidad, los países que año tras año lideran la estadística de los más felices del mundo son los países escandinavos, y la razón principal es que son excepcionales en estos 6 parámetros: PIB per cápita, soporte social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. Con un gobierno mundial que redistribuya el dinero generado por las máquinas, se conseguirá gran riqueza por persona, un sistema social robusto, una vida muy saludable gracias a que los algoritmos mejorarán nuestra salud, tanto mental como física, libertad para ocuparme en lo que quiera y ayudar a los demás, y un sistema sin corrupción. ¡Quieto para! Alejandro, ¿estás hablando de un gobierno mundial sin corrupción? Por favor, si los políticos tienen a su disposición máquinas tan potentes, ¿cómo pretendemos evitar la corrupción? Porque no hablo de ese tipo de políticos. En 2018, Tama, un distrito de Tokio, tuvo un candidato a la alcaldía bastante inusual.
¿Por qué? Porque aseguraba que conseguía tomar las mejores decisiones para sus ciudadanos. Pero inusual eso, si es lo que prometen todos los políticos. Bueno, pues en el caso de Matsuda era cierto, ya que se trata de un robot que mediante inteligencia artificial analiza las peticiones de los ciudadanos, desglosa estadísticamente los aspectos positivos y negativos y además no busca su beneficio propio. Por desgracia, Michihito Matsuda solo quedó tercero en esas elecciones. Pero en un futuro la inteligencia artificial de la política será la clave para que esta tercera R, la de la redistribución de la inmensa riqueza que se generará, sea efectiva. Pero ¿cómo es posible que en este mundo de superinteligencia artificial todos seamos incluso más ricos? Es un concepto poco intuitivo, porque solemos pensar en una economía de suma cero. Es decir, en un mundo de dos personas, tú y yo, si tú eres el doble de rico, es porque yo soy la mitad. Nuestra suma es igual, pero por desgracia peor distribuida. Este tipo de economía estática era así hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad. Durante miles de años, la producción per cápita se mantenía estable, es decir, el trozo de pastel que me tocaba era el mismo. Por lo tanto, cualquier ganancia de riqueza de una persona se correspondía con la pérdida de la misma cantidad de la de otra persona. Pero esto cambió cuando en el siglo XVI la revolución científica provocó un cambio en el paradigma económico. La ciencia provocaba avances que no existían y estos a su vez generaban nuevos mercados. Además, esta se vio impulsada por el desarrollo de un sofisticado e innovador sistema financiero que proveía de crédito a los emprendedores. Es decir, el pastel comenzó a crecer. De hecho, en el año 1500 la producción anual per cápita era de $550, mientras que hoy en día es de 8.880. Por lo tanto, el empleo del 100% de la superinteligencia artificial y por tanto el 0% de la humana supondrá mucha más riqueza, no más pobreza. Paradójicamente, tu desempleo, mi desempleo, nos hará más ricos, porque las máquinas producirán mejor tanto cualitativa como cuantitativamente. Pero esto no acaba aquí. A tu inmensa riqueza que producirán las máquinas hay que añadir otro factor más para tu tranquilidad monetaria. El coste marginal de vivir será dentro de poco casi cero. Solo en el siglo XX el coste de la comida se ha reducido 13 veces, el coste de la energía 20 veces y el coste del transporte 100 veces. Pero en los próximos años, con la transición a las energías renovables, con el transporte autónomo y eléctrico, con la disrupción de la comida basada en proteínas vegetales y con la digitalización de todas las industrias, provocarán un descenso radical del coste no solo en la información, que ya es casi cero, sino también en energía, alimentación, transporte y materiales. Seguramente que una parte de la sociedad, cuando esta transición del trabajo biológico al computacional se comience a producir, si no se han puesto las medidas de redistribución de la riqueza de las que hemos hablado, se levanten contra las máquinas. ¿Te acuerdas de ellos? Los luditas, una facción extrema de los nuevos desempleados textiles, comenzaron a destruir la maquinaria como forma de protesta. Pues los luditas del siglo XXI se opondrán a esta nueva inteligencia artificial que nos está quitando los puestos de trabajo y nuestro dinero. E incluso, seguramente, algunos gobiernos con pocas miras pondrán trabas a esta transición. Pero, como hemos visto en la mecanización de la producción textil, los avances tecnológicos son imparables. Además, todo país que se oponga a él estará en inferioridad de condiciones que el que no se oponga. A todo esto hay que añadir que oponerte a los avances es éticamente cuestionable, porque la superinteligencia artificial conseguirá un estado del bienestar y de la salud como nunca habíamos imaginado. El 26 de junio de 2000,
Bill Clinton en la Casa Blanca y Tony Blair en el 10 de Downing Street anunciaron simultáneamente el primer borrador del proyecto del genoma humano completo. Aunque el genoma entero no se secuenció hasta abril de 2003, este trabajo titánico no se podría haber conseguido sin un actor secundario que no salió ese día en las fotos junto a Bill Clinton: Jim Kent. Cuando este estudiante de la UC de Santa Clara, amante de la programación, se dio cuenta que el genoma humano era como un código de software de 4 letras, adenina, citosina, guanina y timina, pidió a su universidad que le prestara 100 PCs comprados recientemente y se embarcó en una actividad frenética sin descanso de programación durante todo un mes. Poniéndose hielo en las muñecas, programó día y noche para que luego los 100 PCs acabasen el trabajo el 22 de junio, únicamente 4 días antes de la presentación de Bill Clinton de la que te hablaba. Hoy en día, laboratorios, universidades, empresas privadas, empresas públicas están trabajando de la misma forma que lo hizo Jim Kent, pero con mejores armas. La inteligencia artificial les está permitiendo descubrir los misterios de la vida. De hecho, en la actualidad, muchos científicos afirman que la inmortalidad no es una utopía. La muerte es un problema técnico y no existe en la naturaleza ninguna ley que la haga inevitable. Además, hay incluso investigadores que afirman que el envejecimiento es una enfermedad y que se puede ralentizar e incluso revertir. Sí, has oído bien. Podrías parar tu envejecimiento e incluso rejuvenecer. Pero si lo que te preocupa no es vivir más años y con mejor salud, sino una vida con sentido, tal vez estas superinteligencias artificiales te den la respuesta. Un estudio en 2015 realizado por Wu Yuyu, Michal Kosinski y David Stidwell consistió en realizar un test de personalidad a 86.220 voluntarios que tenían una cuenta de Facebook. El algoritmo de Facebook predecía las respuestas que cada individuo daría en función de los me gusta que estos habían dado dentro de la red social. Cuantos más me gusta había clicado el usuario de Facebook, más preciso se volvía el algoritmo y se acercaba a las respuestas dadas por el propio individuo en el test. Pero más interesante aún fue que estas respuestas del algoritmo las compararon con el círculo social del voluntario. Sorprendentemente, Facebook conocía mejor al voluntario que sus colegas, familiares y amigos en estas situaciones. Con solo 10 me gusta, Facebook batía a sus propios compañeros de trabajo. Con 70 me gusta, conocía mejor al voluntario que sus propios amigos. Y con 300, Facebook sabía más de esa persona que su propia pareja. De hecho, los investigadores concluyeron que el algoritmo de Facebook en algunos campos conocía mejor a la persona que ella misma. En un futuro, estas máquinas inteligentes podrán saber cómo hacerte más feliz de formas que ni siquiera podemos imaginarnos. Como todo gran poder, estas máquinas inteligentes también tienen riesgos. Podrían exterminarnos o someternos. ¿Cómo? Sí, aunque parezca un supuesto de una película de ciencia ficción, muchos de los mayores expertos en el mundo dicen que es posible e incluso algunos probable. De hecho, solo hay que ver lo que hemos hecho nosotros los humanos con otras especies inferiores intelectualmente. E incluso lo que ocurrió cuando en el siglo XVI los europeos sometieron a civilizaciones menos desarrolladas. ¿Pero este peligro de la inteligencia artificial es tan grande como aseguran? Hans Rosling, médico y estadista sueco, especialista en el Konzo, una enfermedad paralítica de las áreas rurales de África, estaba acostumbrado a viajar por el mundo y manejar una ingente cantidad de datos. Detectó que había una discrepancia tan grande entre la realidad que él veía y sobre todo las estadísticas con las que trabajaba respecto a lo que los medios de comunicación y la cultura popular
decían de aspectos tan importantes como la salud pública, la violencia, la educación, que decidió crear la Fundación Gapminder con la misión de luchar contra la devastadora ignorancia con una visión del mundo basada en hechos. En su libro Factfulness muestra de una forma brillante cómo hoy en día la mayoría de la población vive en países de renta media, cómo en los últimos 20 años la proporción de la población mundial que vive en extrema pobreza se ha casi reducido a la mitad y que el número de muertes al año por desastres naturales en los últimos 100 años ha disminuido a menos de la mitad. Es decir, el mundo está mucho mejor que como lo pintan. No es que los medios nos mientan, es que simplemente alimentan el principio psicológico llamado aversión a la pérdida. Ha sido ampliamente documentado por experimentos de psicología de mercados financieros que una persona sufre más cuando pierde $100 que el placer que siente cuando gana la misma cantidad. Esto se debe a que los humanos tenemos dentro de nuestro sistema primitivo el miedo, que era el que nos permitía, cuando éramos cazadores-recolectores, evitar que nos devorase un depredador. Han pasado más de 12.000 años desde que dejamos ese estilo de vida, pero el mecanismo sigue dentro de nuestro cerebro primitivo y es el que hace que veamos la actualidad y el futuro mucho peor de lo que son. Por lo tanto, dejemos por un momento este miedo instintivo y pongamos hoy las bases tecnológicas, éticas y políticas para que nuestro futuro de superinteligencia artificial nos haga más saludables, más jóvenes, más ricos y sobre todo más felices. Vives en el mejor momento de la historia. ¡Aprovéchalo! ¿Qué piensas de esta superinteligencia artificial? ¿Crees realmente que dentro de nada todos estaremos desempleados? Y más importante, si se produjese y las máquinas te suministrasen todo, ¿qué harías con tu tiempo? Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para que triunfes. Si te gusta este vídeo, te pido un favor. Dale a like, coméntalo, compártelo con el mundo y si no lo has hecho, suscríbete. Sé bienvenido a esta comunidad. Quiero hacer el mejor contenido para ti, pero necesito saber qué te interesa. Por favor, coméntalo, será un placer leerte. Y hasta que la superinteligencia artificial no me deje desempleado, estoy trabajando duramente para hacer el mejor contenido y hacerlo de una forma independiente, pero requiere tiempo. Considera apoyar al canal en Patreon, Alejandro Sauquillo. Hay un link en la descripción. Muchísimas gracias de corazón.